Ustedes saben que el músculo se clasifica básicamente en dos, eso ya lo conocen ustedes, es el músculo estriado y el músculo liso. ¿Sí? La diferencia básicamente es histológica, porque la organización de este músculo estriado es mucho más compleja, podríamos decirlo así, que el músculo liso, y que tiene ciertas divisiones que le hacen parecer estrías, precisamente en la unidad funcional que tiene este músculo. Entonces tenemos el músculo estriado y el músculo liso. El estriado obviamente tenemos el esquelético y el cardíaco que es un músculo especial, único. Y pregunta, ¿la unidad funcional del músculo es? La sarcómera, ¿verdad? Y eso hace esta parte especialmente de acá, estas triadas que vamos a encontrar y vamos a ver más adelante, hay unas triadas, y esas triadas hacen de que el músculo se vea como estriado, que presente estriaciones, manchas más oscuras en el cuerpo histológico, les decía, y por eso se lo ha denominado estriado, ¿no? Es por su organización. Todos los músculos, tanto el liso como el estriado, está organizado a su vez, de una forma descriptiva, por miofibrina, que es lo que vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, las diferencias que ahí están, fíjense la organización, estas estriaciones tienen que ver con la unidad funcional, que es la sarcómera. En este caso del músculo cardíaco no presenta tantos núcleos, en cambio el miocito del músculo esquelético presenta múltiples núcleos, y la célula muscular lisa generalmente es un solo miocito, es un núcleo, y no presenta estas estriaciones, ¿no? Esto es importante reconocer la estructura para saber cómo funciona en realidad el músculo. Si nosotros vemos, a ver si está marcado acá, ¿ven? Muy bien, a ver, vamos a ver primero. Hacia la parte más externa del músculo, de cualquier músculo en realidad, tenemos una capa de tejido conectivo que la cubre y la recubre, ¿no es cierto? Entonces eso se denomina el perimisio. Hacia el interior vamos a encontrar, dependiendo del tipo de músculo, los fascículos. Estos fascículos son estos, los que se pueden observar en el índice, están marcados. ¿No? Todos esos son los fascículos. Pueden observar el epimicio es la parte más externa y el perimisio es el de los fascículos. Eso lo pueden ver ahí. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Por qué les decía esto? Ustedes van a trabajar más que todo en músculos masticadores, especialmente músculos de la parte cervical y alguno que otro de la espalda cuando se habla de oclusión, inclusive hay conceptos de un equilibrio no solamente a nivel cérvico-facial, sino también con toda la columna. Entonces, pero vayamos a lo que es más elemental, que es lo que ustedes deben dominar. Yo les pregunto, si nosotros tenemos un epimicio que es el tejido conectivo que está por fuera, el perimisio que es el tejido conectivo que va a dividir en fascículos. Fascículos también recibe otro nombre, ¿no? Como haces. Por ejemplo, el músculo massétero, ¿cuántos fascículos tiene? ¿Ah? 3. ¿Sí? ¿Me pueden decir cuáles son? Superficial, profundo y medio. Yo solamente la clasificaba en dos. No sé cuál será su base, si lo han llevado así está muy bien. Para mí el massétero, por ejemplo, tiene 2 fascículos. ¿Está bien? La próxima charla vemos si son 3. ¿Cuál sería la diferencia entre estos 2 fascículos? Entre estos 2 o entre estos 3 fascículos del massétero, por ejemplo, ¿cuál sería la diferencia? Ah, genial, perfecto. Entonces, la inserción obviamente
fácilmente, si nosotros imaginamos con todo lo que ya hemos visto por anatomía, tú entenderás que los haces verticales, la dirección de las fibras, harán que, por ejemplo, si las profundas son verticales, pues funcionarán mucho más cuando la mandíbula cierre, ¿sí o no? Y las oblicuas a veces entran en función cuando la mandíbula va a protruir. Entonces, estos fascículos es importante considerarlos. ¿Por qué? Porque te están indicando desde el punto de vista descriptivo de su inserción y de la dirección que tienen sus haces, sus fibras, te está indicando ya la función que van a cumplir. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ahí vamos más rápido. Por ejemplo, el pterigoideo lateral, ¿cuántos fascículos tiene? Dos, un superior y un inferior. ¿Los dos actúan de la misma forma? No. El superior, cuando se contrae, el inferior se relaja. Y cuando el inferior se contrae, el superior se tiene que relajar. Más adelante igual vamos a ver que músculos son agonistas, antagonistas, sinérgicos. Entonces, si bien en ese músculo, por ejemplo, todos los fascículos podrán actuar de la misma forma o de igual forma al momento de generar la contracción muscular, no en todos los músculos se da. El músculo especial es el pterigoideo lateral. Considérenlo, es uno de los músculos más importantes dentro de los músculos masticadores. Ya lo vamos a repasar más adelante por qué, en la parte práctica también. El temporal, ¿cuántos haces tiene? ¿Cuántos haces? ¿Cierto? Y no actúan de la misma forma, ¿verdad? Los verticales, oblicuos y horizontales actúan de distinta forma. Entonces, ese es el. Y por último, hacia el interior tenemos el endomisio, que es la capa de tejido conectivo que va, y tenemos la fibra muscular. Entonces, eso ustedes ya lo saben. Entonces, este músculo esquelético, ¿sí? Que tiene es uno de los órganos más grandes del cuerpo, no es el más grande en su totalidad, tiene gran cantidad de mitocondrias, es multinucleada y tiene un sistema organizado. Tiene capacidades, al igual que el sistema nervioso, de ser excitable, de generar movimiento, ya que se va a dar en él la contracción muscular, y la flexibilidad. Aquí también debemos hacer una diferenciación para que ustedes comprendan. Cuando llevemos APN, por ejemplo, en la parte práctica, los músculos tienen capacidad de expansión, inclusive estiramiento, y tienen un módulo de elasticidad mucho más amplio. ¿Sí? Los ligamentos y los tendones no tienen esa capacidad, se rompen mucho más fácil o se deforman en este caso. Entonces el músculo tiene una gran flexibilidad a diferencia de los tendones. Los tendones y ligamentos no tienen la misma elasticidad, por lo tanto se fracturan. ¿Han escuchado hablar de la ruptura del tendón de Aquiles? No, ¿verdad? ¿Han escuchado hablar que cuando la muscular suena con fuerza, puede haber algo que entre y salga con el disco articular? Los ligamentos que están agarrando eso a veces se deforman, no tienen la misma flexibilidad. Entonces el músculo tiene la capacidad de ser excitable y gracias a la excitabilidad va a generar una contracción, una expansión, y su módulo de elasticidad es mucho más flexible que comparado con los tendones. La unidad funcional sigue siendo la sarcómera. ¿Y dónde se ubica la sarcómera? En la miofibrila, que básicamente la miofibrila es la célula en sí, es el minocito. Parecería que no, nunca habíamos visto una célula de este tipo, ¿no? ¿Sí o no? No sé cómo lo han visto en anatomía, no sé si lo han mostrado esto en histología, pero esta es una célula altamente organizada. Entonces, esta célula multinucleada con muchas mitocondrias, ya no la llamamos célula, sino la llamamos miofibrila. Las características que les he estado mencionando son células multinucleadas, gran número de mitocondrias, presentan miofibrilas organizadas en su interior, que serían estas de acá, ¿sí? Estas miofibrilas al interior de la célula, y presenta una red membranosa.
neofilamentos y todo eso, eso es básicamente las miofibrilas. Y el retículo endoplasmático rugoso y liso, que también teníamos, en esta célula no la tenemos, no tenemos el retículo sarcoplásmico. ¿Está bien? Y tenemos obviamente mitocondrias, tenemos lisosomas, tenemos casi como las otras células, excepto por algunos otros órganos. Dentro de la unidad básica del músculo, entonces esto quiere decir los componentes que van a formar a una unidad básica van a ser del músculo, pueden ser las fibras intermedias, las fibras rojas y fibras pálidas. No todas las fibras son de la misma forma. Dependiendo al grado de contractibilidad, por ejemplo, cambia, ¿no? Por eso se lo ha clasificado así. ¿Qué quiere decir esto? Hay fibras musculares que actúan en la contracción de forma rápida y hay otros que tienen que tener soporte. ¿Han visto las carreras que hacen? Carreras de los velocistas. Por ejemplo, un corredor de 100 metros planos funcionará en una maratón de la misma forma. El entrenamiento ha hecho que un tipo de fibras esté más especializada en él para que reaccione de forma mucho más rápida. ¿Sí? En cambio, el que va a correr una maratón de 20 kilómetros o 30 kilómetros necesita fibras musculares que duren más tiempo y que se distribuyen más tiempo. Más o menos así es. ¿Está bien? O sea, hay fibras que te funcionan para la contracción rápida, pero son fatigables, por lo tanto no tienen una durabilidad en el tiempo. El ejemplo de los que corren 100 metros, tienen que correr 100 metros en cuanto 12 segundos, creo que es, ¿no? El récord olímpico. Hace 100 metros en 12 segundos, tienen que actuar rapidísimo. Y los que corren una maratón necesitarán estimular o formar a las fibras que son de contracción un poco más lenta, pero resistentes a la fatiga, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la. Y las intermedias, que son fibras que reaccionan de una forma para tratar de buscar un equilibrio. Muy bien, ahí está. Entonces, las fibras musculares pueden ser denominadas de tipo 1 y de metabolismo oxidativo. Fíjense esto, el metabolismo también va a cambiar, ¿no es cierto? De hecho, cuando nos maculcamos es precisamente porque entramos a un tipo de actividad muscular que no tiene oxígeno y genera ácido láctico, y eso es lo que hace los músculos. Por lo tanto, considerando esas fibras en clasificación de fibras, las vamos a agrupar en fibras musculares que pueden ser denominadas de tipo 1, donde su metabolismo es oxidativo. ¿Bien? Las fibras de tipo 2, donde el metabolismo es glucolítico o glicolítico. Cualquiera de los dos términos se maneja. Glucolítico, lo que permite la contracción muscular isométrica y isotónica. Yo también luego vamos a ir. Entonces, el metabolismo oxidativo básicamente es esto, que los sustratos que se van a utilizar, por ejemplo, o sea, quiere decir lo que el músculo necesita para tener energía y funcionar, ya sea en el corto tiempo, en el largo tiempo, ¿sí? Lo rápido y el corto. Entonces, las fibras se clasificarán en ese sentido y unas utilizarán un metabolismo oxidativo y otros glucolítico. ¿Qué es lo que van a utilizar? Lípidos, hidratos de carbono, proteínas, y los hidratos de carbono obviamente se convierten en glucosa, ¿verdad? Entonces, la mitocondria lo que va a necesitar siempre va a ser lo que hemos repetido en la parte práctica: lípidos, hidratos de carbono, y al final se convierte en glucosa y proteínas. La contracción puede comenzar entre los 3 minutos, o sea, te dura. Las vías metabólicas pueden ser la glucólisis aerobia, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, todo lo que ocurre en la mitocondria. Va a ocurrir. Y por cada glucosa que se generan 38 ATPs y todo eso. Entonces, este es el metabolismo oxidativo. Y el metabolismo glucolítico, fíjense, lo que se utiliza son los sustratos como el
tanta glucosa, fructosa y lactosa, va a seguir utilizando todo lo que quede. Fíjense, esta no utiliza oxígeno. La anterior sí utiliza oxígeno, porque es aeróbica. En cambio, en esta glucolítica no utiliza oxígeno. Por lo tanto, estas son las que te van a resistir más en el tiempo, que te pueden aguantar más. Las sustancias residuales, el lactato, el lugar donde se va a quedar el celular, el tiempo de duración que va a alcanzar igual 3 minutos aproximadamente. Por cada molécula de glucosa solo se genera glucosa de pez, a diferencia de la anterior. Entonces son las rutas metabólicas. Esta es otra forma de clasificación de las fibras que se denominan fibras blancas y fibras rojas. Las fibras blancas serán de diámetro pequeño, contienen gran cantidad de hemoglobina, numerosas mitocondrias y la contracción va a ser lenta. En cambio, las fibras rojas, diámetro menor, diámetro mayor, poseen menor cantidad de hemoglobina, pero la contracción, digamos, va a ser mucho más rápida. Veamos. La sarcómera. ¿Reconocen las imágenes acá? ¿Sí? ¿Conocen? Una sarcómera, por ejemplo, está ubicada entre dos líneas Z. Z. Pregunta. Entre dos líneas Z. Entre las líneas Z, ¿dónde se encuentran ubicadas? Entre las banda I. En la banda 1. Lo que se denomina banda 1. Entonces, una sarcómera básicamente es desde una línea Z hasta otra línea Z. ¿Dónde se encuentran las líneas Z? En lo que se denomina la banda I, banda 1, banda I. ¿Está bien? En medio de estas dos líneas Z, en medio de estas dos bandas I, tenemos a la banda A, donde se encuentran las bases moleculares de la sarcómera. Estamos hablando de las proteínas contráctiles, es decir, la actina, la miosina y hay otras más de conexión. ¿Sí? Entonces, y en medio, ¿recuerdan cómo se llama esto? La banda H. Muy bien. Entonces, la organización intestinal, esto lo vamos a pasar. Bien. Entonces, el músculo evidentemente duele. Por lo tanto, si duele, yo tengo que tener una vía de entrada que es la vía aferente, y esa fibra es sensitiva. Y a su vez tengo que tener una fibra nerviosa de salida, ¿sí?, que lleve la información para la contracción. Pero en este caso hay dos fibras nerviosas que van a hacer sinapsis con el músculo. ¿Está bien? La primera, ¿sí?, una fibra que va a ser gamma y otra fibra que se va a denominar alfa. ¿Está bien? Los lugares a donde va son distintos. Por ejemplo, una va a ir a las fibras musculares y la otra va a ir al uso neuromuscular. ¿Está bien? Entonces, si nos fijamos acá, yo voy a tener una fibra sensitiva que viene acá. Fíjense aquí, ¿esto qué era? El ganglio. Entonces, esta es sensitiva. Siempre que hay un ganglio acá, esto es sensitivo. ¿Está bien? Esta es la gamma. Ahora, ¿cuál de las dos está afuera? ¿La alfa o la gamma? Esta es la alfa. Y está aquí. ¿Y cuál es la que entra? Entonces ahí se van a dar cuenta, donde vean cualquier imagen de esta, es que la superficial, en el esquema, es un ejemplo nada más, va a ir a las fibras musculares que generan la contracción como tal. O sea, si tú quieres alzar algo pesado, lo que te va a ayudar es esa fibra nerviosa que hace sinapsis con el músculo para que contraigas a toda la mano. Pero hay una diferencia de lo que les decía en alguna clase les he comentado. Para yo mantenerme erguido y parado acá, ¿estoy generando una contracción como si alzara pesos? No, ¿verdad? Lo que me mantiene acá parado nada más no es una contracción verdadera, una contracción tetánica, podríamos decirlo así. Lo que me mantiene erguido o lo que mantiene mi cuello erguido, ¿han notado a los bebés que se les va la cabeza para todo lado cuando nacen? ¿Se van a fijar? No tienen control muscular, ¿sí o no? Entonces el control muscular es un proceso
mantiene erguido a mí, lo que les mantiene erguido aquí el cuello, por ejemplo, para que ustedes estén viendo la pantalla, es precisamente el uso neuromuscular, que es un centro del músculo donde controla y te da el tono muscular. Entonces, es muy distinto el tono muscular a una contracción cuando yo tengo que alzar pesas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esta es la diferencia. La fibra alfa es la que te va a ayudar cuando tú tengas que levantar cosas pesadas, cuando tengas que generar alguna contracción verdadera, metálica, y la que te va a producir contracciones de todas las fibras. En cambio, la fibra nerviosa, la gamma que entra, está yendo hacia qué lugar? Hacia el uso neuromuscular. ¿Qué es el uso neuromuscular? Es el control del tono muscular. ¿Está bien? Y el tono muscular es un control que hace que tú puedas mantener el cuello erguido, que te mantengas parado y que inclusive la mandíbula que no caiga, ¿verdad? Que la mantengas cerrada. Bien, esa es la diferencia. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, una motoneurona alfa que va a las fibras musculares, ¿sí? La motoneurona gamma que va al uso neuromuscular. Entonces, este es un lugar especializado. Ahora, el músculo tiene dos controles para el estiramiento y para las contracciones. Uno es el uso neuromuscular y el otro es el órgano tendinoso de Golgi, que está en los extremos. Está muy cerca de los tendones. Es lo que te avisa de cuánto se debe estirar o cuándo se debe contraer el músculo. ¿Está bien? La unidad motora siempre va a estar conformada por estos elementos, que sería una motoneurona alfa. Entonces, esta es la unidad contráctil, podríamos decir. La unidad motora se le llama a la neurona, que es una motoneurona alfa, no gamma por si acaso, la gamma va al uso neuromuscular. El axón, por supuesto, que va a ser con sus botones sinápticos, y la fibra muscular. Así lo han clasificado y así se lo denomina la unidad motora. Entonces, las fibras pueden clasificarse en lentas, rápidas, resistentes a la fatiga, rápidas y fatigables, ¿no? Algunas características que vamos a ir viendo de esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de energía para la contracción muscular? Ya se el sistema ATP, metabolismo glucolítico y metabolismo oxidativo. Eso es lo que ya más o menos habíamos visto. Entonces, las fibras lentas, aquí sí viene ya lo que sería fibras oxidativas. Estas necesitan mucho oxígeno. ¿Está bien? Si no trabajan con oxígeno, va a generar ácido láctico y te va a doler, ¿no? Fibras oxidativas, gran cantidad de mioglobina, muchas mitocondrias, presentan menor diámetro, la velocidad de conducción es lenta, el número de neuronas inerva es menor y la fuerza desarrollada es baja. Entonces, estas son fibras de contracción lenta, que es lo que te ayudan a hacer ciertas actividades sin mucho gasto de energía. Las fibras que son rápidas, esto dice rápido, pero resistente a la fatiga. Son como un intermedio. ¿Está bien? Rápidas, pero resistentes a la fatiga. Esto es todo medio, si se fijan. Tamaño de neuronas medio, la velocidad de conducción es medio, el número de neuronas que vienen es medio, la fuerza de desarrollo es medio. Todo es medio. Luego tenemos a las fibras que son rápidas, pero se fatigan mucho. Terminan su acción demasiado rápido. ¿Está bien? Fibras glucolíticas no necesitan tanto oxígeno, menor cantidad de miohemoglobina, cantidades de mitocondrias, tienen mayor diámetro,